bienvenidos una vez más a su canal de matemática, donde vamos a tener el curso de geometría el día de hoy y tema los ángulos. Para ello pues vamos a aprender hoy día a diferenciar los tipos de ángulos, su clasificación. Por ejemplo, tenemos agudo, recto, obtuso, no convexos, coplanares, llanos, de una vuelta, y sobre todo a poder diferenciar entre ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Está bien? Acompáñame a comenzar con la clase. Y vamos a ver con el tema de ángulos. Empezamos con la definición. En la definición vamos a ver que el ángulo se le llama la figura geométrica formada por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen o extremo. Así se le dice. Vamos a ver, por ejemplo, mira la imagen. En la imagen puedes ver tú, ¿no? Ahí tenemos el rayo OA y el rayo OB. ¿De acuerdo? Ambos rayos tienen un mismo origen. Como puedes ver acá, el origen sería este punto O. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le va a llamar a esta región que está sombreada de color plomo? Se le va a llamar región interior del ángulo AOB. Profesor, entonces lo que está fuera del ángulo se le va a llamar región exterior al ángulo AOB. Muy bien. Luego podemos ver acá un alfa, ¿no? Que sería la medida del ángulo. Y bien, entonces recordemos acá, mira, ese centro, ese punto O que es la intersección de los dos rayos, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar vértice. Muy bien. Vamos a ver la notación del ángulo. ¿Cómo vamos a encontrar el ángulo escrito matemáticamente? Pues encontramos de esa manera, con ese símbolo que puedes observar ahí, símbolo, y que me indica el ángulo AOB. O también podemos encontrar con AOB y sobre él, ¿no?, una línea oblicua que me indica que es el ángulo. Perfecto. Ahora, a ver, ¿qué más tenemos acá? La medida del ángulo. La medida del ángulo AOB va a ser igual a alfa. Este cerito que está arriba me indica que es en grados sexagesimales. Muy bien, también podemos encontrarlo así. Medida del ángulo AOB igual a alfa. También, perfecto. Continuamos entonces con la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Me dice, es el rayo que biseca al ángulo. La palabra biseca significa dividir en dos ángulos iguales. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a ver, mira, ahí tenemos el ángulo AOB, tenemos los vértices y vamos a ver ahí la bisectriz, ¿no? La bisectriz en este caso es el rayo OM. ¿De acuerdo? ¿No? Podemos observar que ahí se está dividiendo el ángulo en un ángulo teta y el otro, por lo tanto, también va a ser teta, ¿sí? Porque la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Muy bien, ahí está indicando la bisectriz, sería ese rayo OM, perfecto. OM es la bisectriz del ángulo AOB. Muy bien, ¿qué más podemos ver acá? La clasificación es muy importante, chicos. Clasificar los ángulos nos va a ayudar a poder ver de qué ángulo estamos hablando. Empecemos con la clasificación respecto a sus medidas, según las medidas de los ángulos. Vamos a ver un grupo llamado los ángulos convexos, ¿sí? Los ángulos convexos. ¿Y quiénes están ahí? Por ejemplo, el ángulo agudo, porque su medida, vamos a ver la medida, es mayor que 0 y menor que 90 grados. También tenemos el ángulo recto. ¿Por qué se le llama ángulo recto? Porque su medida del ángulo va a ser igual a 90 grados. Ahí está, alfa es igual a 90 grados. Tenemos también el ángulo obtuso. El ángulo obtuso se le dice porque la medida del ángulo va a ser mayor que 90, pero tiene que ser menor que 180 grados. Muy bien. Seguimos por acá, tenemos también el ángulo llano. El ángulo llano es, como tú puedes apreciar, una recta, ¿no? Y sería la medida de 180 grados. Muy bien, tenemos ahí, esta es su alfa, ¿no? Su medida es 180 grados sexagesimales. Ahora pasamos al segundo grupo, también muy importante, los ángulos no convexos. En los ángulos no convexos podemos observar ahí, mira, ese ángulo beta, que se va a cumplir que beta va a ser mayor que 180, ¿sí?, pero menor que 360 grados. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, según la posición
según la posición de los ángulos también los vamos a clasificar, ¿sí? De la siguiente manera. Ángulos adyacentes. ¿Por qué se le llama ángulos adyacentes? Vamos a ver ahí, mira este gráfico, tenemos ahí el ángulo AOB, te lo voy a señalar acá, mira, el ángulo AOB y también tenemos el ángulo BOC. ¿De acuerdo? Se dicen que los dos son adyacentes porque tienen un mismo lado en común, un rayo en común, que sería en este caso el rayo OB. ¿De acuerdo? OB es un rayo en común para ambos ángulos. Ahora, también tenemos los ángulos consecutivos. ¿Por qué se le llama ángulos consecutivos? Porque su propio nombre lo dice, uno sigue después del otro. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, mira el gráfico, tenemos el ángulo AOB, tenemos el ángulo BOC, el COD y el DOE. Muy bien, con sus respectivas medidas, alfa, beta, teta y omega. ¿De acuerdo? En el gráfico los ángulos AOB, BOC, COD y DOE son consecutivos. Muy bien. Seguimos entonces, ¿a qué le vamos a llamar ángulos coplanares? Ángulos coplanares significa que van a estar los ángulos en un mismo plano. A ver, mira, por ejemplo, tenemos esos ángulos de ahí, tenemos el ángulo AOB, BOC, COD, ¿sí? Y AOD, ¿no? Donde sus respectivas medidas son alfa, beta, teta y omega. Si te has podido dar cuenta, todos los ángulos de ahí completan una vuelta, ¿no? Completan una vuelta. Y mira lo que dice ahí. Vamos a tener en cuenta que alfa más teta más omega más beta, esas cuatro medidas angulares que conforman una vuelta, me va a dar 360 grados, que es la medida de una vuelta completa. Muy bien, ángulos opuestos por el vértice. ¿A qué le vamos a llamar ángulos opuestos por el vértice? Fíjate bien ahí. Tenemos dos rectas que se han intersectado en un punto, ¿sí? Se han intersectado en un punto, generándome dos ángulos, uno por la izquierda llamado alfa y el otro por la derecha llamado teta. Muy bien, se va a cumplir que alfa y teta van a ser iguales. ¿Por qué? Porque están opuestos por el vértice. Seguimos acá. Vamos ahora a ver otro grupo, son los ángulos complementarios. En esta parte sí, mucha atención porque hay muchos problemas al respecto con estas definiciones. Ángulos complementarios. Veamos, si tenemos acá dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo con medida beta, vamos a ver que esos dos ángulos, si se juntan, ¿sabes qué va a pasar? Me van a dar un ángulo recto. O sea, un ángulo de 90 grados. Alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Se puede decir que el complemento de un ángulo X va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A el complemento de X, ¿no? Como puedes apreciar ahí, esa va a ser su estructura, C de X, y la fórmula me dice que para yo poder calcular el complemento de un ángulo, voy a tener que restar a 90, le voy a tener que restar el valor de X. Te explico rápidamente con unos ejemplos así sencillos. El complemento de 20, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál sería el complemento de 20? Tú me tendrías que decir lo que le falta al 20 para llegar a 90. ¿Cuánto le falta al 20 para llegar a 90? 70, correcto. Entonces el complemento de 20 es 70. Una más. Complemento de 50. 40, ¿no? Es lo que le falta 50 para llegar a 90, 40. Y cumple la fórmula, claro, mira, complemento de 50, x50 igual a 90 menos 50, 40. ¿Ya ves? A eso se refiere con la fórmula. Lo vamos a tener que utilizar en muchas oportunidades, ¿ah? Ahora vamos a ver ángulos suplementarios. Muy sencillo, muy parecido también a lo anterior, solo que en este caso vamos a tener un ángulo y mira el siguiente ángulo, teta y phi. Esos dos ángulos, si yo los junto, ¿qué me van a dar? Un ángulo llano. O sea que teta más phi va a ser igual a 180 grados. Muy bien, vamos a decir suplemento de un ángulo X que se representa de esta manera, S de X, y que su fórmula para poder calcularlo es 180 menos X. A ver, un ejemplo. Suplemento de 100. Suplemento de 100 es 80, claro, es lo que le falta para llegar a 180. Suplemento de 150. 30, correcto, es lo que le falta para llegar a 180, ¿no? Y si lo reemplazas en la fórmula, suplemento de 150 es igual a 180 menos
Menos 150, 30, ¿no? Y cumple. Perfecto. Muy bien, chicos, entonces si te encantó el video, pero sobre todo me has entendido, no te olvides por favor de darle like y suscribirte en el botoncito rojo para poder seguir recibiendo notificaciones respecto a videos que yo vaya subiendo. Y ahora, por favor, también puedes entrar a la página de Facebook, donde podrás encontrar todo este contenido también por Facebook, ¿sí? Muy bien, nos vemos, chicos, hasta una próxima edición.